Bueno, ¿y cómo siguen las cosas allá en Apatzingán? ¿Cómo están las cosas en Michoacán? Para hablar sobre esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gabriel Envila Fisher. Él es conductor de Radio Capital Morelia, que pertenece justamente a este gran grupo de multimedios que integra también Efecto Noticias. Gabriel, me da gusto saludarte y bueno, platicar, como decía, con el auditorio, qué pasa en Apatzingán, qué pasa en Michoacán, cómo siguen las cosas. Marta Reyes, muy buenas tardes, gracias, saludos a tu auditorio. Bien, pues complicadas las cosas en Apatzingán, como ya lo deben saber, la madrugada de este martes 6 de enero se registra en 2 intentos de desalojo. El segundo pues, resulta exitoso para los fines que lo pretendió el ejército, de un grupo de civiles que, primer punto importante, no se tienen plenamente identificados, puesto que ni en la conferencia que ofrece el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, allá en la Ciudad de México, ni en la entrevista que concedió el secretario de Gobierno del Estado, Jaime Darío Seguera Méndez, se confirma exactamente a qué grupo de personas son. ¿Quiénes son estos civiles? Pero eran civiles armados que desde el día 16 de diciembre, después del enfrentamiento que hay entre el grupo de Hipólito Mora y de Luis Antonio Torres, alias el Americano, se da allá en La Ruana, comienza esta toma en Apatzingán, esta primera toma de Palacio Municipal, y ayer en la madrugada hace un primer intento de desalojo a las 2, en la madrugada de este martes, a las 2:30 de la mañana, el ejército hace un primer intento de desalojo, registrándose un muerto. Posteriormente hay un segundo intento del ejército por desalojar a estos manifestantes, cerca de las 7 de la mañana, que tiene como saldo 8 muertos. Recuperan efectivamente el Palacio Municipal de Apatzingán, pero bueno, en Michoacán, pues las cosas, imagínate cómo están. Con esto suman 20 muertos desde el enfrentamiento en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, el 16 de diciembre, con los que se dan el día de hoy. Y bueno, también hay un saldo de 44 detenidos, 2 de ellas son mujeres. Y este grupo, que no está identificado, que es muy importante señalarlo, pide la salida de la Federación de Michoacán. Así son las cosas y como comentabas, hubo una conferencia del comisionado Castillo refiriéndose a este conflicto, este enfrentamiento evidentemente y confirmando que no está identificado a qué grupo pertenecen, que habrá que esperar los exámenes periciales, pero el comisionado Castillo señala que todo esto es un hecho aislado y me llama mucho la atención cómo lo califica. Dice, en Michoacán no es un problema de seguridad, es un problema de conflictividad social. ¿Cómo tú, que estás viviendo de cerca toda la situación en Michoacán, tomarías estas aseveraciones del comisionado? Mira, evidentemente el conflicto esta situación tiene un origen social, de descomposición, de un crecimiento del crimen organizado, de una pérdida de control total del gobierno estatal ante los grupos, los poderes fácticos. Las elecciones incluso pasadas, bueno, así se dio, pero pues decir que un enfrentamiento que ocurre el Día de Reyes, por decirlo de manera simbólica, donde hay gente muerta, donde se dio otro enfrentamiento el 16 de septiembre en otro municipio, y donde sabemos que en Michoacán hay otros focos rojos, que no es un problema de inseguridad, pues es algo muy difícil de creer. Incluso hay reacciones, bueno, de todos los dirigentes de los partidos, obviamente de oposición, incluso del PRI, el local, empiezan a haber algunos posicionamientos en cuanto a que sería necesario revisar. Del PRI lo que más se dice es revisar la estrategia. De los otros grupos sí de plano se habla de una estrategia fallida. Sí, justamente Gabriel Envila, hablando de esta conflictividad social, de este asunto que tú dices tiene evidentemente un origen social, me gustaría que escucháramos juntos lo que dijo el comisionado Castillo justamente sobre el conflicto allá en La Ruana, el tema de Hipólito Mora y el Americano, que bueno, volvió a surgir después de que había sido un conflicto, se les integró a las autodefensas, este grupo de policía comunitaria que integró el gobierno federal y que nuevamente se desató y los tiene a los dos bajo la vigilancia de la autoridad. Vamos a escucharlo y platicamos sobre eso. Adelante. Como hasta ahora parece indicar, en más de una persona fallecida, lo que existió fue una ejecución a sangre fría. Hace un año los 8 estaban en contra de los templarios, y que un año después la fragmentación pudiera llevar a lo mejor a un poco de más peligro, pero no más poder, sino que se ha invertido la pirámide social y lo que tenemos ahorita es que se están peleando microterritorios
microterritorios, pero no estamos hablando de un cártel que tenga una presencia nacional o en 20 estados, simplemente los tenemos muy identificados en una región de Tierra Caliente y que probablemente estén buscando alianzas. Justamente dice el comisionado Castillo, Gabriel, que fue el hijo de Hipólito Mora el primero que disparó, una persona que en este momento pues no puede defenderse porque perdió la vida justamente en esos hechos. Pero el conflicto ahí en La Ruana es también un síntoma de lo que pasa en Michoacán, tú me dirás si me equivoco. No, no te equivocas, y por supuesto, pues hay de las declaraciones que da el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, habla de los microterritorios que se están peleando. Quiere decir que si antes se controlaba por un solo grupo y ahora se controla por varios grupos o se están disputando la plaza varios grupos, la pregunta sería si esa situación es mejor que la pasada. Ninguna es deseable, ninguna es la que queremos, pero ¿cuál es peor, no? Y la otra, si nos dicen que los tienen muy identificados, ¿cómo es que este grupo en la presidencia municipal no está identificado? Así es. Esas son dos preguntas que yo haría de lo que estamos escuchando ahorita. Y bueno, que lo que comentas tú de que el hijo de Hipólito Mora, efectivamente tú lo dices muy bien, pues es una persona que no se puede defender. Así es. Pues siempre interesante platicar con quien vive la noticia de cerca. Muchas gracias, Gabriel Envila, de Radio Capital Morelia. Un gusto que colaboremos ahora juntos. Marta Reyes, muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias a tu auditorio, saludos.